Sol Basketball presenta El alma del juego, episodio 96, especial 25 años sin Antonio Díaz Miguel. Este programa especial se ha realizado con fines exclusivamente divulgativos y sin ánimo de lucro, utilizando materiales disponibles públicamente en Internet. Las imágenes, audios y referencias pertenecen a sus respectivos autores y medios originales, entre ellos Televisión Española, Federación Española de Baloncesto, ACB, Gigantes del Básquet y otros. Si alguna autoría hubiera quedado sin mencionar, lo lamentamos profundamente. El único propósito de esta obra es rendir homenaje y mantener vivo el legado del entrenador Antonio Díaz Miguel. Con respeto y admiración, Soul Basketball y Campo Atrás. Oyente, escuchante, bienvenido al alma del juego. Hoy es un episodio especial y es que celebramos en este año 2025 25 años del fallecimiento de Antonio Díaz Miguel, un entrenador que en otra época o en otro país seguramente sería recordado como un auténtico referente y que llegado el año 2025 solo tienes que hacer el ejercicio tú mismo o preguntarle a algún entrenador que conozcas sobre Díaz Miguel y muchos no te sabrán responder con toda la importancia que tiene su legado. Así que nada, antes de que acabara el año queríamos hacer este pequeño homenaje con un episodio especial. No hemos hecho nunca nada esto, va a tener una mezcla de vídeo, de audio, de contenido nuestro propio y de contenido externo, y no quería lanzarme a esta aventura en solitario sin contar con gente que domine sobre el tema y que además sepa cómo poder montar cosas de estas. Los voy a ir presentando uno a uno porque es el equipo de Campo Atrás. Si no conocéis Campo Atrás, programa de radio y también de, yo diría, de TV show. Ahora ellos en todo caso haremos una breve introducción que se presenten. Empezamos por el capitán del barco, Sergio Ortiz. Bienvenido al alma del juego. Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí y que hayas contado con nosotros. No, pues el placer es mío. Seguimos con la parte más técnica. Jesús Álvarez, bienvenido al alma del juego. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y será un placer de poder compartir con vosotros estos ratos. Y acabamos con el no menos importante, Pere Soler, Pistol, bienvenido al alma del juego. Bienvenido, Kim. Un placer volver después de vacaciones merecidas con un programa de este tipo y hablando de un mito como Antonio Díaz Miguel, que creo que se merece este programa y un reconocimiento que aún no ha tenido aquí en España. Bueno, reconocimientos sí que ha tenido, yo creo, por parte de instituciones, ¿no? Pero sí que es cierto que si estuviéramos en Estados Unidos se le recordaría, pues como se recuerda, pues a un Bobby Knight, a un Dean Smith, a un Mike Krzyzewski, a una Pat Summitt, o sea, entrenadores súper referentes. Y bueno, la mecánica va a ser un poco ir avanzando a lo largo de su carrera, de las innovaciones que fue implantando. Y para ello no solo va a haber nuestro análisis, ¿no? que va a ser también importante, sino que también van a haber testimonios, o bien de fuentes que hemos extraído de Internet, o bien de personas que lo conocieron, que trataron con él y que de alguna manera nos aportan esos testimonios exclusivos. Así que no sé, Sergio, si quieres empezar a darle tu caña y vamos interviniendo. Venga, pues si os parece, podemos empezar. ¿Cómo se convierte en entrenador? Porque si no me equivoco, se convierte en entrenador muy joven, con 30 años, porque no sé si lo sabéis vosotros o no, porque se retira del baloncesto profesional, porque él creo que juega en Estudiantes, juega en Madrid, y decide dejarlo pronto y se convierte en entrenador y llega a la selección un poco para suplir una baja, porque se esperaba contar con un entrenador americano para una semana y se tiró nada menos que 27 años. Se llevaba sin medallas en España desde 1935 hasta que llega el bueno de Antonio Díaz Miguel. No sé si queréis que empecemos repasando su primera etapa, cómo empieza a forjar el equipo y cómo lo hace competitivo. Yo creo que la clave está en esos viajes que hace a Estados Unidos que nadie hacía. Hoy en día no sé si sería posible eso, porque con la información que tenemos y la comunicación, casi que cualquiera, entre comillas, puede obtener información que él solamente tenía, porque era el único que cogía el avión y cruzaba el charco. Y si os parece, podemos empezar por ahí, de qué fuentes bebe, cómo comienza y cómo pone en marcha todo su legado.
Sí, yo creo que aquí es muy importante mencionar una cosa. La primera es que aquella situación política en los años 60 hacía que las dos referentes grandes en Europa, que eran Yugoslavia y la Unión Soviética, que eran dos regímenes comunistas, pues que obviamente no se pudiera viajar a aprender allí. Ese era uno. Y la otra es que directamente Díaz Miguel pensó dónde surgió el básquet, de dónde sale, y me voy allí a beber directamente de la fuente. Si os parece, vamos a poner un par de piezas para que de alguna manera nos lo digan varias personas, incluso el propio Díaz Miguel, y a partir de ahí, si os parece, hacemos una primera pequeña parada y analizamos esta situación. Antonio vino a Bilbao como entrenador jugador, me unió con él mucha amistad. Yo le veía entrenar al Águilas, le veía entrenar con cosas novedosas. Hay que tener en cuenta que el baloncesto, hasta la llegada de Antonio a Bilbao, ¿eh? Era absolutamente, ya no de cartón piedra, no era sobre todo un tiempo amplio de preparación física tipo fútbol, y luego un par de ruedas que a nivel de ahora serían ridículas, en su momento no hay que extrapolar tiempos, ¿eh? No, por Dios. Él venía con ideas traídas de Estados Unidos, ¿no? A mí lo que más me gustó de Antonio no era su forma de entrenar, que también, porque tenía personalidad. Era un jugador grande, era un hombre corpulento, era un hombre con experiencia de vida, era cercano, porque se acercaba a los partidos de los pequeños también, incluso, iba a haber partidos de pequeños. Yo creo que le debemos bastante a Antonio, bastante. Como le debemos mucho, pues a todos los antiguos, algunos los que van cayendo. Recuerdo que cuando Antonio venía de Estados Unidos con una Super 8, y eran unos cortos de 3 minutos y medio, en el que no veían más que una vida, ¡pap! ¡Va! Y decías, vale, qué bonito, cómo lo ha hecho, pero ¿cómo se llega a eso? ¿En qué momento se puede hacer? Eh, ¿Cuál es el detalle de hacer esas cosas? Entonces, quiero decir con esto de que a toda esa gente que con sus cosas obsoletas hoy en día, vistas desde la perspectiva del momento, merecen un merecido homenaje. Pues tenemos este primer testimonio de José Luis Sereña. Yo creo que la única cosa que se equivoca es que creo que el primero fue Pedro Ferrandiz del Real Madrid, que iba a buscar a veces americanos. Pero, ¿qué sacáis de este primer testimonio, chicos? Pistol. Y yo creo que se han dicho dos cosas que son muy importantes. Pionero, aunque fue con Fernández que tú has dicho, o sea, sin tener esas herramientas que hay actuales, como ha dicho Sergio, tener esas ganas de ir a Estados Unidos con la no facilidad que hay actual, o sea, ir sin nada, sin inglés, a buscar información, eso ya fue de algo a destacar, que luego lo pudo implementar con la selección española a lo largo de sus años. Y lo segundo, personaje, que lo digo en el sentido positivo. Una persona que hace eso, para mí, tiene que tener mucho carácter, ganas de aprender, no tener miedo al no, porque lo normal es que la gente diga, no vayas a Estados Unidos, aquí ya se están haciendo bien las cosas, pero él supongo que R que R con su idea, dijo, yo voy a Estados Unidos, voy a aprender de lo que pueda, me haré mis vídeos de Super 8, que han dicho fragmentos de 3 minutos, que no da para mucho, pero de ahí ir avanzando y evolucionando en la manera de entender el baloncesto. Entonces, es lo que hemos dicho, es una persona que en su momento pues abrió ese abanico para poder conjugar o compartir juego con las dos equipas que tú has dicho que eran los líderes, ya sea la antigua Yugoslavia y la antigua URSS, donde estaba inalcanzable todo por el régimen comunista, donde no se podía entrar ni investigar. Entonces, para mí, estas dos palabras clave, personaje y sobre todo pionero. Jesús. Bueno, siguiendo con lo que comenta Pera, pues que yo ya un poco lo tengo también en mente, también se me viene pues la palabra de inquieto y creativo. Una persona que adopta las medidas de aquellos momentos, porque todo tiene que tener un contexto. Hoy en día tenemos mucha información, digamos que las mentalidades son más abiertas y es más fácil acceder pues, a la globalidad del mundo. En aquellos momentos no, es una sociedad más cerrada, un régimen político concreto. Y bueno, tener una mentalidad con esa inquietud y esas ganas de innovar, de aprender y de crecer,
pues no deja de ser una rara avis, probablemente de la época. Entonces, en el caso de Díaz Miguel, pues llama la atención, por una parte, esa inquietud, que tengo la curiosidad, me gustaría tener la curiosidad de saber de dónde procede esa inquietud, sobre todo de dónde procede la inquietud de querer investigar sobre el baloncesto americano, cuando lo fácil sería tal vez hacerlo sobre el baloncesto europeo, aunque fuera más difícil de acceso porque son los regímenes y digamos lo que predominaba más próximamente. Y en segundo lugar también es algo muy interesante comentar, pues ya se veía esa vertiente creativa, ¿no? De ir a Estados Unidos, coger información y transformarla para adaptártela como tuya propia. Yo creo que en ese sentido sí que podemos decir, lo que he dicho, que era pionero totalmente. Si os parece, vamos a ver otro yo creo que una parte de la respuesta de lo que tú lanzas, Jesús, la da el propio Díaz Miguel. Vamos a oírlo de su propia boca con 2 vídeos consecutivos, si os parece, uno en español, que lo va a entender todo el mundo, el otro en inglés, pero no os preocupéis porque aunque no habléis inglés, lo vais a entender igualmente. El baloncesto que yo quiero hacer no se hace en Europa. Estamos con un baloncesto más bien lento, un baloncesto que no llena a la gente y es todo lo contrario de mi idea de hacer baloncesto. I cannot forget one Thanksgiving Day in Los Angeles. Nobody is in the street and Coach Wood coming to take me and going in San Fernando Valley with all his family, 20 people or 25 people, I don't know how much. But Coach Wooden is for me is the first leg of my table, basketball table. Thank you, Coach Wooden. I don't know if you can see for TV this, but I never forget you. Hablando en ese inglés, tras 21 años no aprendió mucho, supongo que lo justo para defenderse, y habla de esa primera experiencia, ¿no? Yo insisto un poco en lo que decíais vosotros, ¿qué carácter o qué personalidad hay que tener para irte a un país donde no conoces el idioma, te metes el Día de Acción de Gracias, que es la festividad más grande de Estados Unidos, en casa de John Wooden, y vuelves de ahí con esa información, ¿no? Me parece que es para quitarse un poco el sombrero. Y luego destacar que esas 4 patas de su mesa de baloncesto son el propio John Wooden, Dean Smith, Bobby Knight y luego Luke Arneseca, el entrenador de St. John's. No, solo quería aportar 2 detalles importantes. El Thanksgiving Day es una festividad vital en Estados Unidos. Kim la ha disfrutado varias veces. Entonces, eso ya es como un detalle de cómo un entrenador americano invita a una persona desconocida a su casa para ofrecerle, aparte de baloncesto y conocimientos, pues lo que es la mentalidad americana. Y supongo que los que escuchen el programa sabrán que John Wooden es un entrenador mítico, que por ejemplo el mítico Kareem Abdul-Jabbar, hasta hace poco máximo anotador de NBA, 6 títulos, 5 con Lakers, 1 con Milwaukee, pues es uno de los que más idolatra, para que vemos esa figura del entrenador y ese respeto que hay en Estados Unidos a la figura de entrenadores universitarios. Entonces solo era estos 2 pequeños matices que supongo que la gente sabía, pero siempre me gusta poner en situación la grandeza de Díaz Miguel, que estamos hablando, pero sobre todo de John Wooden. Yo, antes que avancemos, Kim, decir, no sé si lo habéis comentado o no, cuando habéis definido la personalidad de Antonio Díaz Miguel, creo que sobre todo lo que era un ganador, y eso me lleva a su segundo rasgo que le iba a poner, que es inconformista, de llevar una selección que estábamos acostumbrados a quedar octavos y novenos, y esto era lo normal en un campeonato grande, empecinarse en llevarlo a las medallas como finalmente consiguió y como ahora entraremos en ello. Y es que llegamos al año 1973. También hay que decir, y esto hay que destacarlo, que teníamos por ahí a Clifford Luick y a Wayne Bravender, que en aquel momento eran tan españoles como lo podría ser Lorenzo Brown, aunque ellos sí que jugaban en España, en el Real Madrid. Y con una plantilla en la que también estaba Nino Buscató al borde de la retirada, pues Carmelo Cabrera, Vicente Ramos, Santillana, Rafa Rullán, etcétera, etcétera, se consigue algo increíble, ¿no, Sergio? Que es derrotar a la URSS, que llevaba invicta, ya no recuerdo cuántos años. La URSS en aquella época es que era imposible ganarle. Era imposible. Hay un documental muy interesante en Movistar donde los propios jugadores lo dicen.
jugaríamos 1000 partidos contra ellos y perderíamos 1000. Era imposible ganar tanto a la URSS como a Yugoslavia. Y a partir de ahí, pues con los nuevos métodos de Antonio Díaz Miguel, y sí que es verdad, con mucha clase, porque España siempre ha tenido, aunque no haya tenido muchos éxitos en cuanto a nivel de selección, como jugadores en individual, han nombrado unos cuantos muy buenos. Buscato era muy bueno, Santillana era muy bueno, Rafael Rullán, bueno, estaba a punto de ponerme de pie cuando lo han nombrado. Pues poco a poco empieza a conjuntar un equipo y empiezan a creérselo y empiezan a llegar los resultados. De hecho, la URSS no perdía desde 1947, esto quiere decir 26 años. Si os parece, vamos a escuchar esa entrevista justo en el momento de la victoria, que no sé si vosotros tenéis recuerdo del gancho de Estrada. ¿Os suena este concepto, Jesús? Me suena el concepto, pero yo todavía no había nacido en aquel mítico momento. Sí que hago el pequeño apunte de que la URSS venía de ser campeona olímpica, polémicamente, pero era una selección totalmente inaccesible y sí, realmente el hito que se logró en aquella semifinal, pues yo creo que fue, bajo mi punto de vista, uno de los mayores de la historia. Derrotar una barrera inasumible, pues realmente tiene un mérito y una relevancia importantísima. Pues vamos a escuchar a José Félix Pons, que era el periodista de Televisión Española de aquel momento, con esa breve entrevista una vez acaba el partido a Díaz Miguel. Estamos muy nerviosos, pero evidentemente nerviosos porque España ha conseguido la mayor gesta que jamás lograra en el baloncesto mundial. España acaba de ganar a Rusia por 80-76. De verdad que casi no sabemos ni cómo empezar este comentario, que por nuestro oficio, por nuestra profesión, deberíamos decir pues, que estamos tranquilos, que nuestra obligación es leer los números que tenemos anotados como cada noche, pero hoy es imposible. Y aquí tenemos a Antonio Díaz Miguel, que también está serio, que parece que también está tranquilo. Hemos visto a la selección española muy tranquila, sobre todo en el segundo tiempo, jugando con mucha cabeza y logrando lo que ni en el ánimo del más optimista se pensaba, aunque siempre en el fondo de nuestro corazón creíamos que se podía vencer. Igual me pasaba Antonio, ¿qué te pasa? Igual me pasaba a mí, ¿verdad? O sea, lo teníamos dentro, era un sueño, ¿verdad? Pero este sueño solo se ha podido conseguir con un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Como un ejemplo puedo decir que Miguel Ángel Estrada, que ha metido la última canasta, aparte de las 4 horas que entrenábamos diariamente, él entrenaba conmigo 45 minutos solo para practicar estos ganchos en suspensión y estos ganchos. Y después ha sido un ejemplo muy bueno porque esto hay que aprovecharlo para los jugadores. Entonces yo le he dicho que 2 meses había estado entrenando 45 minutos este tiro para conseguir 2 puntos contra la Unión Soviética que dieron el triunfo a España. Esto creo que debe servir de ejemplo para todos los jugadores que tienen que trabajar en los entrenamientos como han trabajado los jugadores del equipo nacional. Pues creo que aquí se pueden sacar varias lecturas, ¿no? No sé, tenéis que decir de esta situación, del hecho de trabajar individualmente además con un jugador aparte del equipo. Bueno, hoy en día la figura del entrenador de desarrollo en los staffs técnicos profesionales es una figura fundamental y además pues que tiene un peso relevante en lo que es el rendimiento de los jugadores. Pero evidentemente esto es una figura que ha ido, digamos, apareciendo con más frecuencia en épocas, digamos, más tempranas. Este trabajo, en la época de la que estamos hablando, pues volvemos a lo que hemos comentado al inicio, era escaso y evidentemente la influencia de Díaz Miguel, de lo que son los métodos aprendidos en las universidades americanas, pues evidentemente le lleva primero por su pasión y dedicación, pues hacer extras con sus jugadores para perseguir la mejora que le proporcionará ese rendimiento para poder ser competitivos ante los grandes equipos. Repito que en este sentido, una vez más, Díaz Miguel demuestra pues, tener ese punto de rigor, de planificación y de perseverancia por conseguir los objetivos que un deporte colectivo requiere también de la aportación individual. Me ha parecido fantástico el documento que acabamos de observar y es muy, digamos, revelador un poco de la forma de ser que tenía Antonio. Aparte de brillantez, de creatividad, intuición, detrás de todo esto hay trabajo, que es la clave del éxito en el deporte. Aquí hay que destacar una cosa, que es que cuando se consigue esta medalla de plata no se sostiene en el tiempo. Se habían tardado 8 años en conseguirla desde que él tomó
la selección y que no se repiten, porque se retira Buscató al término de este europeo, se retira Luik en el año 75. Se van incorporando jugadores jóvenes. De hecho, Corbalán debuta antes con la selección absoluta que con el Real Madrid, con el equipo senior, y van comenzando a entrar jugadores. De hecho, habría que destacar aquí que entre el año 74 y 78 se consiguen 3 medallas del Campeonato de Europa Junior con Ignacio Pinedo de entrenador. Y empiezan a llegar esos jóvenes, ¿no? Díaz Miguel no tenía, y esto lo veremos un poco más adelante, no tenía manías en convocar a jugadores jóvenes y no solo convocarlos, sino también, como apuntaba Jesús y como se ha visto en el testimonio anterior, desarrollarlos, ¿no? Ese extra en el 73 viene también producido por la figura de dos nacionalizados americanos, como fue Wayne Bravender y Clifford Luick, pero no tipo Lorenzo Brown como actuales que se han hecho al dedo, sino casados con españolas, con sus hijos, David Bravender, el malogrado Sergio Luick, que eso dan un extra a esa selección que aparte se ayuda de Díaz Miguel con todos los conceptos. Entonces, esa mejora de la selección viene por dos jugadores de otro tipo de baloncesto, que es el que él quería, que son americanos, aparte de Nino Buscató y toda la base que se ha dicho como Estrada y todo eso. Con esa base de jugadores es cuando se consigue este primer éxito. Y luego reiterar lo que habéis dicho todos, que es perseverancia, el creer que se puede ganar a Rusia, un equipo que, como habéis dicho, llevaba años imposible de ganar. O sea, Díaz Miguel creía que se podía, creer en que es posible, y ese inconformismo a que a lo mejor otras personas hubieran dicho, ostras, competir contra Rusia y perder de 5 o de 10 ya es un éxito. Entonces, para Díaz Miguel no se bastaba con competir, lo que quería era ganar, como se confirmó con esta primera medalla, que es el primer paso que confirma la evolución que ahora seguiremos comentando que tuvo la selección española. Y tal como ha dicho Kim, ese miedo de poner jugadores jóvenes que podían demostrar por su talento, daba igual su DNI o dónde jugaban, que eso ya iremos comentando qué tipo de nombres saldrán en el futuro, que a él le daba igual que le dijeran una cosa u otra. Él los ponía, confiaba en ellos, trabajo individual y luego resultados. Y aquí yo para acabar de apuntar, y ahora lo veremos, ¿no? Hemos mencionado por encima que se consiguen 3 medallas en categorías inferiores, cosa que ahora es muy normal para el baloncesto español, pero en aquel momento no lo era. Y ahí sale la famosa generación del 59, que para la gente que no sepa qué es, estamos hablando principalmente de Epi, ¿no? Como figura más destacada, pero también Joe Llorente, Nacho Solozábal, Iturriaga, alguna generación anterior como Margall, alguna generación posterior como veremos ahora como Romay, como Martín, como Andrés Jiménez. Y vamos a ver esa primera entrevista precisamente con Pedro Barte, que es uno de los periodistas que acompañan durante muchos años a esta selección, un jovencísimo Pedro Barte, como entrevista precisamente al respecto de este tipo de jugadores que para mí es otro de los factores diferenciales de Díaz Miguel, que fue el de incluir siempre a jugadores muy, muy jóvenes que incluso a lo mejor no destacaban en sus equipos, pero que sí tenían su oportunidad en la selección. Antonio Díaz Miguel ha querido hacer un poco de revolución en la selección, metiendo hombres muy jóvenes, cambiando algunas cosas, pero para asegurar una buena clasificación en Italia creo que va a tener que hacer marcha atrás, ¿no? No, por cierto, no estoy de acuerdo. Yo creo que sin el concurso de los jóvenes ahora, lo que hagamos en Italia, que no sé en este momento lo que va a ser, no sería bueno. Porque en los chicos que han ido a la Challenge Round en Grecia, hay hombres que han tenido un gran papel en el equipo nacional y en su resultado, como son San Epifanio, López Iturriaga, incluso los dos bases, que si bien en ataque no han estado a su altura, en defensa lo han hecho muy bien. En cuanto a Rusia, la considero inaccesible con este equipo. Mientras no consigamos alguien que nos domine los tableros, va a ser muy difícil luchar no solo contra Rusia, Yugoslavia e Italia, sino contra estos equipos que tienen tanta altura. Pues aquí nos da también varias pinceladas. Díaz Miguel, falta altura, que ya veremos que llega, ¿no? Y de qué manera llega, y con él llegan también los éxitos de la selección, y sobre todo el tema de decir, no, yo llevo aquí a los jóvenes y los jóvenes van a seguir. No sé si esa visión estratégica y no tanto el corto plazo, por ejemplo, lo traslado al presente, contrasta con cómo se ha gestionado la selección tras la retirada de los Gasol, Navarro, Rudy Fernández, etcétera, etcétera. No sé vosotros qué opináis. Hombre, el ejemplo, no sé si sería mejor o no, viendo que el descenso de calidad
que hemos tenido en los jugadores. Claro, es que estamos comparando la selección de Londres 2012, ¿no? Que podemos decir la generación dorada del 2000, ¿no? Es que no vamos a ver nada igual, entonces es muy difícil. Sí que es verdad que él hace un trabajo previo en aquella época con los jóvenes, no le da miedo ponerlo. También es verdad que era una selección que, como estaba acostumbrada al fracaso, pues tampoco había ningún problema si tú vas probando jóvenes que además no estaban exentos de talento porque venían de ganar, como has comentado, 3 medallas. Pues oye, tampoco era una apuesta tan arriesgada como venir de un ciclo ganador, como sería el caso de ahora, ¿no? Al final yo creo que era un poco jugar con las cartas un poco marcadas, esa es mi opinión. Tal como decís vosotros, yo creo que él tenía como lo que dicen americanos un game plan. Entonces, sabiendo que esa jornada de la generación de 59 y 60, que hemos dicho tantos nombres, Iturriaga, Epi, Llorente, Solozábal, toda esa generación, más la idea que tenía él del concepto de juego americano, que él ya ha dicho en la entrevista que hemos escuchado, que quería aportar ritmo, cuando aquí se jugaba muy pausado, ritmos sin muy poca intensidad. Yo creo que él fue un poco, viendo lo que le subía de categorías inferiores, ya fue preparando, como has dicho tú, Sergio, el plan, aparte sin miedo al vacío, porque si ya no has ganado nada, no tienes nada que perder. Puede salir mal, entonces sigue todo igual, pero si sale bien, es como el pionero. Pero yo creo que él era tiro ganador porque sabía que esa generación, que ya de jóvenes habían ganado, que eso es lo que hemos dicho que muchas veces, que es muy importante saber ganar, aportan a esos veteranos que les costaba más ganar, pues ese miedo y falta de respeto a esos grandes equipos, a esos grandes jugadores que antes se tenía tanto respeto. Entonces, esa generación que ya sabía ganar aportó frescura, aparte de talento y calidad, más la visión de Díaz Miguel, como hemos dicho, hacer victorias heroicas cuando en el pasado no se podía ni imaginar competir de tú a tú y ganar a Rusia, Yugoslavia y, como tú has dicho, esa Italia dura, esa que sabía competir, esa Francia que también sabía luchar y España, pues bueno, aquello de remar hasta morir en la orilla, pues con Díaz Miguel se llegó a la orilla y se salió, ¿sabes? Entonces, vital, guiado de esa juventud ganadora, que al final es carácter ganador, como extrapolamos a la generación del 80, que aportó esa, entre comillas, falta de respeto a los veteranos o a los equipos y demostrar que España puede ganar y competir contra cualquiera. Yo estaría casi de acuerdo con vosotros al 100%, pero como hay un casi, quiere decir que no lo estoy. Y es que Díaz Miguel, incluso en la época posterior, que a la que estamos llegando ya, entramos ya en la época, podríamos decir, dorada de su trayectoria al frente de la misma, siguió apostando por gente joven siempre. Es decir, siempre iba entrando gente con 17, 18, 19 años, ya fueran preolímpicos, ya fueran mundiales, ya fueran olimpiadas, ya fueran Eurobásquet. Entonces, para mí, el hecho de ser una constante dice mucho de su mentalidad como entrenadora y lo conecto con lo que decía Pera, ¿no? Que él cogió el modelo de universidad y lo adaptó a la realidad, podríamos decir, FIBA. Solo era acotar una cosa del game plan que he dicho, que él ya tenía eso y él lo dice él mismo, faltaba altura. Entonces, ese extra que él sabía que faltaba, hablaremos luego más adelante, esa figura un poco a veces no muy apreciada, pero que fue vital para el cambio de este center que antes no tenía España para poder competir de tú a tú con los mastodónicos rusos, que eran pues, las Twin Towers, las Torres Gemelas o los de Yugoslavia. Entonces yo creo que él ya tenía en previsión Generación 59 y busco Operación Altura como dos personajes clave que hablaremos en el futuro para dar otra vez ese extra y competir de tú a tú con las más grandes. Pues si os parece, antes de entrar en lo que podríamos llamar que es el pico, la época dorada, vamos a ver otro documento, en este caso de Pepe Lasso, entrenador clásico del baloncesto español, fue jugador de la selección, fue también seleccionador juvenil en aquella época, amigo de Díaz Miguel. Vamos a verlo y me callo ya. Antonio fue un innovador. Antonio se iba a Estados Unidos. Yo viajé 3 o 4 años con él. Hacíamos un recorrido, Dean Smith, Bobby Knight, les llevaba regalos a todos, nos estábamos 15 o 20 días y veníamos con 10 años de baloncesto nuevo, pero 10 años. Como en aquel tiempo si le entraba el balón al pívot no se ayudaba, entonces me acuerdo que uno de esos años vimos las ayudas exteriores, tal cual. Bueno, entonces yo viajaba con él y aprendíamos muchísimo. Ha sido un apasionado.
O sea, hasta que Antonio no trajo todo aquello, quedar novenos en un europeo era lo normal. Trajo el mundo, trajo el baloncesto americano con cosas de allí, lo trajo aquí. Se consigue la quinta plaza en el año 79, clasifica para las Olimpiadas de Moscú 80 y aquí podríamos decir, Sergio, que empieza, no sé si época dorada, pero al menos 4 años de un brillo que no se había visto en la historia del baloncesto. Sí, ahí ya se acaba de conjugar todo y sobre todo yo voy a decir, se acaba de rematar con bueno, podemos hablar de Cali, podemos hablar también de Nantes, que también son unos exitazos brutales, pero yo creo que por encima de todo está lo que desencadenaría en el 84 con algo inaudito como se calificaría hasta hace no tantos años, como, bueno, sí, quizá ya 20, que han pasado 20 años desde que se ganó el Mundial, como la mayor hazaña, ¿no?, de la selección, por encima incluso de algunas medallas. Como decía Pistol, ahí emerge una figura, emerge ese center, aunque no es muy santo de mi devoción, pero al final no dejaba de ser un señor de 2'13", que con los brazos arriba, pues, oye, le ha puesto algún tapón a Michael Jordan y eso solo puedo decir Romay y Pistol, pocos más, esa figura es clave y eso unido pues, a los Sibilio, Epi, Jiménez, que yo creo que Jiménez ya ha sentado, como luego nos comentará él, bueno, pues acaba siendo eso, la época dorada, la parte donde tocamos el éxito y donde empezamos a disfrutar ya y a recoger los frutos de muchísimos años de trabajo, de muchísimo trabajo exportado a Estados Unidos, que aquí, como he comentado antes, era muy difícil verlo y estábamos todos asombrados y pensábamos que hacían cosas que no se podía, el ser humano que no podía hacer, ¿no? Y eso llevó a estar a la selección pues entre las mejores, superando a Yugoslavia, superando a Rusia y superando a Italia, ¿no? Los grandes cocos, porque Estados Unidos jugaba otra cosa. De hecho, ahí está, no solo es la entrada de Romay, es la entrada, como hemos dicho, Solozábal, la nacionalización de Chicho Sibilio, Fernando Martín con 19 años. Recordemos que generación del 59, por lo tanto, en el año 80 tenían 21 años y ya eran prácticamente el grueso de la selección. Se incorpora Jiménez en el Mundial de Cali, se derrota, y cuidado que esto es palabras mayores, a Estados Unidos. La única vez que España ha derrotado a Estados Unidos fue en el año 82 en el Mundial de Cali, en una selección que estaban, pues no sé, desde un Doc Rivers que dominaba a nivel FIBA, como un Antoine Carr, que era también un jugador totalmente determinante, o un jugador que fue un clásico de la Liga ACB como Pinone, ¿no? Se consigue la medalla de plata en Nantes y yo creo que es momento de ver qué pasó ahí en Nantes, donde se le vuelve a ganar a esa selección de la Unión Soviética. Si os parece, vamos a ver eso y luego nos vamos a ir a ver qué dice ese Andrés Jiménez, que fue otra pieza absolutamente decisiva. Hay que lograr la canasta, hay que ayudar a Solozábal, Romay, Jiménez no mira ni el aro, hay miedo, hay responsabilidad, estamos en los últimos 10 segundos de posesión del balón, Epi se la va a tener que jugar, quedan 5, y la consigue, canasta de Epi, 7-6, 5, 4, el partido está acabado, metió Eremín y el partido está acabado. España jugará la final de la Copa de Europa. 95-94, la alegría de los jugadores españoles, la última canasta de Epi que se la jugó, había que jugársela. España está en la final del Campeonato de Europa. Salía ese canastón de Epi para derrotar a la URSS y ese Jiménez, jovencísimo, también 20-21 años, que no se atrevía a tirar. Supongo que quien se la tenía que jugar, Jesús, era Epi ahí, ¿no? Como se ve en la jugada que corre a buscar de mano a lo que hoy en día sería un mano a mano, lo de Epi fue buscar el balón desesperadamente para resolver él. Si me permitís, para mí esa victoria y ese torneo, voy a decir algo políticamente incorrecto, ya me caracterizo a veces por esto, es más meritorio que la plata de Los Ángeles. Derrotar a aquella Unión Soviética me parece algo increíble. No podemos hablar del prime de Sabonis, pero sí podemos hablar de una selección soviética donde tenía un joven emergente zar lituano que era absolutamente anacrónico, atemporal y que estaba destinado a ser uno de los jugadores de mayor dominio del juego de la historia. Esa Unión Soviética no participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y eso evidentemente facilitó, con todo el mérito que tuvo derrotar a Yugoslavia en su momento,
el poder acceder a la final contra Estados Unidos. Pero yo creo que aquel europeo de Nantes, aquel partido de semifinal contra, de hecho que la resaca fue tan bestia que yo creo que el día de la final España ya se conformaba simplemente con hacer acto de presencia en la pista y ni hizo intentos por competir. Y también, si me lo permitís también, porque esto siempre lo he hablado muchas veces con gente, que somos así un poco boomers, el resultado fue 95-94. Las defensas, evidentemente, eran otra historia, no guarda relación con lo que actualmente se vive, pero no había triples y se metían muchos puntos. De acuerdo que se jugaba a unas velocidades asombrosas, por Westcott, etcétera, la idea, otra historia, pero había mucho talento, había mucha calidad en el baloncesto. Siempre hablamos de, evidentemente, lo evolucionado y avanzado de la técnica que tienen los jugadores actualmente, con una ligera tendencia a menospreciar lo que se hacía años atrás. Y realmente sumar tantos puntos contra esos corpachones en aquel momento pues requiere de mucha vía. De hecho, que si observamos la canasta que logra Epi, ¿cuántas veces hemos visto a Epi hacer este tipo de canastas, ¿no? Yo pondría en valor la calidad que había en aquellos momentos en ese grupo de jugadores, que era altísimo. Y cuidado porque en ese torneo el MVP es Corbalán. Corbalán metiendo muy pocos puntos, pero dominando. Si veis algún partido de ese torneo, es un dominio del juego absoluto en ambos lados de la cancha. Juan Antonio Corbalán, que recuerdo debutó de muy, muy joven y que es de los pocos jugadores españoles junto a Pau Gasol, Navarro y creo que Willy Hernán Gómez en el 2021 son los únicos MVPs españoles. Cuidado que ahí es nada, ¿eh? Pero... Sí, no, eso que tú dices, que para poner en situación ese Mundial de Cali se comparaba Andrés Jiménez aún solo con 20 años con James Worthy, que tú hablas de James Worthy y te acuerdas del Showtime y de la figura que era, compararlo con ese extra que aportó Andrés es muy importante. Referente a lo de amigo de Sergio, Fernando Romay, que aportó altura, un tapón a Jordan, también un videojuego mítico, Fernando Martín, figura clave en el extra de la selección, y Fernando Martín, que era 1 contra 1, muy al estilo del baloncesto de aquella época, muy lento pero muy técnico. Y aportar también lo de Lagarto de la Cruz, que son esos nacionalizados que a veces iban saliendo como Chicho Sibilio, como pívot, así como ortopédico, pero que desvirtuaban mucho la defensa a esos pivots torpones grandes, tipo Tachenko, la figura del zar, que ya veremos todo el historial que hizo, pero bueno, que se pudo contrarrestar. Y ya solo la última jugada, demostrando el carácter y liderazgo de Epi, es viendo el percal y Andrés Jiménez demostrando que no estaba aún para tirarse tiros, como el gran líder Epi va a buscar mano a mano. Esta me la casco yo, la meto, raro no tirar a tabla, porque era su tiro fetiche, y poner esa canasta que daba esa victoria. Entonces, eso fue la antesala del 84, que como bien ha dicho Chus, sí que faltó la URSS, pero bueno, que tiene mucho mérito ganar a Yugoslavia con la mítica canción de los Nikis, para luego pasar a una final contra un equipo joven, talentoso al máximo, que eso sí que fue la gran fiesta. Y ya la última cosa, lo que ha dicho Chus, esa final contra Italia, mejor después de tanto descontrol y tanto cava o lo que se quieran tomar después de ganar a Rusia, afectó, porque el trabajo se podía haber hecho ganando el oro, pero bueno, que esa plata es de un nivel altísimo. Pero bueno, Italia no tuvo piedad, guiados por su pívot fetiche también, Dino Meneghin, donde los codos los había afilado la noche antes para repartir a diestro y siniestro. Bueno, y ahí yo recuerdo, esa final la he visto varias veces, estaba Zacchetti, que luego fue seleccionador de Italia, está Antonello Riva, imparable prácticamente en ataque, Marzorati, o sea que Italia no iban cojos ni mucho menos. Estáis mucho con el cachondeíto de James Worthy y Andrés Jiménez, pero es que Díaz Miguel dijo que Worthy no era mejor que Andrés Jiménez. Y le hemos preguntado, o sea, a ver qué nos dice el protagonista, que se sorprendió un poco de haberle hecho esta pregunta en concreto. Pues bueno, yo ahí no había ninguna presión, al contrario, yo agradezco a Antonio, porque Antonio lo hacía desde lo que para mí fue siempre la mejor virtud de Antonio. Antonio supo ver desde el primer momento y antes que nadie que la fuente del baloncesto era Estados Unidos y que desde allí había que ver cómo funcionaba. Y él sí que fue, lo vio. Y claro, él veía a James Worthy jugar, veía como Los Ángeles Lakers en el Showtime salía Magic Johnson y al primero que acababa el contraataque era James Worthy. Y es cierto que yo tenía un juego muy similar jugando en esa posición de 4. Obviamente no era James Worthy,
pero sí que tenía un juego muy similar, y él quería poner en valor a nuestros jugadores, en este caso a mí, o a cualquier otro, en esa época que un poco había, ahora no, afortunadamente, ahora sí tiene mucho en valor a nuestros jugadores en comparación con los jugadores americanos, pero en aquella época había como un cierto complejo, que yo también siempre he defendido la postura de Antonio. Yo siempre he creído que nosotros, los jugadores que habíamos en aquella época, o muchos jugadores, podíamos haber estado perfectamente jugando, no como cracks, como por ejemplo ha sido Pau Gasol, pero sí que podíamos haber estado en momentos determinados en la NBA. Lo que pasa es que la circunstancia, no había esa comunicación, no teníamos ese conocimiento de cómo se hacían las cosas, entonces claro, ni nos enfrentábamos habitualmente, entonces el contraste era muy fuerte. Pero por calidad sí que ha habido, aquí siempre hemos tenido jugadores de calidad con posibilidad, aquí y en Europa, como se está demostrando. En el momento que la comunicación se ha ido acercando, ya se ve claramente que hay sitio de sobra. Pues este era Andrés Jiménez. Y Sergio, llegamos al año 84, ¿no? Que aunque Jesús valora más el del 83, llegamos al año 84 y ¿qué sucede ahí? Bueno, pues en el 84 sucede que no sé cuánta gente empezó viendo los partidos de España, pero lo que sí tengo claro es que la final estaba toda España entera viendo aquella final. Yo recuerdo haber visto todos los partidos, haber trasnochado y haber visto una selección que poco a poco empezó a creérselo. No creo que contase entre las favoritas, yo creo que ni para medalla, pero bueno, con el trabajo previo que ya se había hecho y con algunas victorias se meten segundos de grupo, creo que tras Estados Unidos, y a partir de ahí pues tienen los cruces donde el complicado, si no me equivoco, es Yugoslavia en semifinales. Es verdad que no está Rusia, pero había otras selecciones potentes. Yo por eso no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, en el que tiene más valor el europeo. Al final un torneo abierto, un mundial, un europeo, tiene selecciones sudamericanas que son complicadas, tiene selecciones, bueno, de todo tipo que te pueden llevar más de un susto. Angola me remito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese momento España ya hacía el juego que quería Antonio Díaz Miguel, juego rápido, como bien habéis dicho, llevado muy bien por Juan Antonio Corbalán, por un buen Joe Llorente también. Solozábal, no tenemos que olvidarlo también, se dejó barba como mucho, que era la época de la barba, que la puso tan de moda en aquella Olimpiada, y con un Andrés Jiménez, que nos reímos un poco entre comillas, gran amigo, de aquí le mandamos un saludo porque seguro que lo va a escuchar. Un Jiménez que, si hemos dicho que era un avanzado en su época, Tony Cook en su momento, Jake Worthy, Jiménez lo era en aquella época. Un pivot, un ala pivot, pasado a 3, con 2.05, móvil, con buen tiro, y que creo recordar que en los partidos contra Estados Unidos jugó uno de sus mejores partidos con la selección. Como él dice, hubiese tenido hueco en la NBA, en aquella época las cartas no llegaban, las llamadas no llegaban y no sabemos qué hubiese pasado. Pero bueno, yo disfruté mucho aquel verano de Los Ángeles y para mí es uno de los hitos más importantes, quitando los mundiales que hemos ganado ya ha sido con selecciones más que contrastadas, pero en aquella época una medalla olímpica, una plata, yo creo que tiene un mérito con sabor a oro, viendo ese Estados Unidos años más tarde, los jugadores que luego acabaron sacando. Antes de darte la palabra, Jesús y Pera, que los dos estáis ya preparados, vamos a ver cómo fue esa clasificación para esa final, que como dice Pera, hasta los Nikis hicieron una canción al respecto, una canción bastante famosa, y vamos a verlo de primera mano y a escucharlo. De nuevo, Pedro Barte vuelve a ser persona que está narrando los éxitos. También veremos cómo narra las desgracias de la época final de Díaz Miguel, pero vamos a pegarle un ojo y un oído si nos estáis escuchando. Lanza Epi porque Solozábal ha tenido que abandonar la cancha, no podía efectuar los lanzamientos. Es el que ha sustituido a Solozábal. 72-61, señoras y señores, y esto está conseguido. España en la final olímpica de baloncesto en Los Ángeles 84. 28 segundos. Corbalán. Algunos españoles empiezan a gritar campeones, campeones. Ya es demasiado soñar porque la final será contra Estados Unidos. No creo que se produzca la sorpresa inmensa de que Canadá le gane a Estados Unidos. Es igual, pero quedan 10 segundos. España tiene la medalla de plata y más con esa canasta de Romay. Qué éxito del baloncesto español y del deporte español en general. Y el último lanzamiento ya no vale. Terminó.
74-61, España vencedora de Yugoslavia y finalista olímpica en Los Ángeles 84. ¿Qué partido ha hecho España en la segunda parte? ¿Qué partido de Romay, que ha conseguido 8 rebotes? ¿Qué efectividad en los lanzamientos de Margall, luego de Epi? La buena intervención de Iturriaga. ¿Qué ayuda ha tenido Romay por parte de Jiménez y por parte de Martín? Y qué bien los 3 bases españoles han sabido llevar el balón. Antonio Díaz Miguel saluda, abrazos en alto, los jugadores españoles se abrazan. ¡Qué éxito del baloncesto español! Si hace 5 años empezamos una racha en la que fuimos cuartos del mundo, cuartos de Europa y cuartos en los Juegos Olímpicos, hemos subido los peldaños suficientes para ser ya segundos de Europa, segundos de los Juegos Olímpicos, y el próximo Mundial se juega en España. Y señoras y señores, ustedes han presenciado el éxito más grande del baloncesto español en todas sus épocas. Qué recuerdos viendo estas imágenes, ¿verdad? Nada, os doy paso, pero quería matizar porque igual no se me ha entendido bien. Yo cuando he hablado de la dificultad de hacerme memoria, creo que las semifinales de los Juegos Olímpicos la jugaron Italia, Yugoslavia, España, Estados Unidos, o no sé si fue Canadá, el otro semifinalista. Canadá fue el tercero. Sí, es que tenía mis dudas, pero lo que yo vengo a referir es que deportivamente hablando, España llega a Los Ángeles con un éxito sin precedentes, que es haber jugado la final del año anterior, habiendo derrotado a la superpotencia mundial después de Estados Unidos, que era indiscutiblemente la Unión Soviética de Tachenko, Jovaisha, Sabonis, etc. El impacto mundial por la globalidad del hito, evidentemente, siempre van a ser unos Juegos Olímpicos, pero competitivamente hablando, el baloncesto en aquel momento, a nivel sudamericano, asiático, etcétera, no era realmente exigente, aunque sí recuerdo que el primer partido contra Uruguay, España las pasó canutas para lograr vencer en las Olimpiadas. Por eso quiero decir que yo creo que deportivamente el hecho de haber superado a la gran potencia europea que era la Unión Soviética, y además ser la segunda vez que lo lograba después del año 73, es como romper una barrera psicológica para luego afrontar otros desafíos, como fue la semifinal a lo mejor contra Yugoslavia. Probablemente si no hubiéramos sido capaces de demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces de competir a esos niveles contra grandes potencias, pues a lo mejor en Los Ángeles ese mismo grupo de jugadores no tendría esa determinación para lograrlo. Por eso le doy más mérito deportivamente, porque conseguir las cosas por primera vez pienso que tiene una dificultad extra. Luego mantenerse también, pero lograrlo, derribar psicológicamente esos miedos, esos temores, esos complejos que antes ha hecho mención Pera, en el deporte yo creo que es francamente complicado. Y una vez lo logras, el camino luego hay que seguir construyéndolo, pero ya digamos, ya lo has visualizado, ya lo has vivido y puede ser más alcanzable, como así se demostró en Los Ángeles 84. Quería hacer este inciso sobre el por qué valoro con más dificultad el hecho de la plata de Nantes, pero evidentemente a nivel de prestigio de palmarés, una plata olímpica no se compara con una plata europea. No, para empezar, quiero decir que Sergio has dicho que viste todos los partidos, entonces ya dirás el secreto de cómo te mantienes tan bien, porque eso quiere decir que tienes ya una edad. Entonces ya off the record ya dirás el porqué. Eso quede entre nosotros. Y ya hablando de baloncesto, yo creo que esa plata en 84 es la culminación a todo ese game plan que he hablado antes de una generación de grandísimos jugadores, porque se ha hablado de aquella plata, ya hablamos para el futuro, de los Gasol compitiendo con los Estados Unidos de Kobe Bryant, LeBron, pues que si miramos la plantilla que fue el 84, yo creo que el cerebro lo teníamos en Corbalán, el físico y la dureza que antes no tenía España teníamos en Fernando Martín, teníamos el techo de 2.13, una figura pionera, como ya hablamos en campo atrás, que es Andrés Jiménez, que nunca había tenido España, un 3-4 de 2-5, el tiro de Margall, Iturriaga y sus canastas fáciles, no sé, yo creo que eso fue un gran éxito de una cosa hecha poco a poco, regando el jardín poco a poco, compitiendo de tú a tú. Tal como dice Chus, faltaban selecciones, pero es que los cuadros hay que ganarlos. Y esa Yugoslavia de Petrovic y todos esos equipazos, los dos Petrovic, eran equipos ganadores. Entonces yo me reitero lo de antes. Esa España que había ganado en el pasado, con ese carácter ganador y dos líderes para mí clarísimos, como eran Epi, que era un jugador que la mano no le temblaba, y Fernando Martín, que no tenía miedo a pegarse con quien fuera, culminó en una plata de un valor incalculable.
también, si hablamos de Cali y del 93, es lo mismo, es competir de tú a tú contra equipos a priori superiores, pero que con las bazas que hizo Díaz Miguel y los jugadores que se fueron forjando, que también es clave esa generación del 59 y del 60, pues conseguir este éxito. Puedes tener buenas generaciones, pero al final no conseguir los éxitos. Entonces, ahí está el mérito de Antonio Díaz Miguel, de saber sacar partido a esos jugadores, a ese talento y hacer un baloncesto acorde a lo que tenía en plantilla. Y aquí yo destacaría dos cosas, ¿no? Una, que si hacemos bien las cuentas, estos jugadores seguían con 25 años, ¿no? 25, 26 años, o sea que muy jóvenes. Sí que es cierto que la vida deportiva hace 40 años pues era más corta que la de ahora y por tanto el proceso madurativo tenía que ir más rápido. Y para mí la otra y más destacada, Antonio Díaz Miguel, que llevaba 15 años yendo a Estados Unidos, que uno de sus mentores era Bobby Knight, que disputa esa final en Estados Unidos, en el pabellón de los Lakers, y contra Bobby Knight, que era su mentor, ¿no? O sea, se me ocurren pocas cosas más justas y más bonitas para la vida de un entrenador que tu trabajo te haya llevado a ese escenario. No me puedo imaginar cómo se sintió el hombre después de ese momento. Pero como hemos dicho, ¿no? Hay un absoluto boom, lo comentaba Sergio, el país conectado con ese cambio horario, con la costa oeste de Estados Unidos, y Díaz Miguel se convierte en una figura de masas, ¿no? Hay un conflicto en aquel momento entre el Consejo Superior de Deportes y la Federación de Fútbol, cosa que hace que la Federación de Básquet dé un primer paso a nivel mediático. Se crea la ACB ese año 1984, se va a organizar el Mundial 86, llega Colacao e instala canastas urbanas. O sea, yo creo que se desarrolla una cultura de básquet en muy poco tiempo, que es una tormenta perfecta. Y ya para rematar, en noviembre del 84 nazco yo, o sea que con eso ya la tormenta es perfecta. Si os parece, para ver realmente eso y para que la gente que nos escucha o nos está viendo no crea que es una exageración, creo que es buen momento ahora para sacar a ese Antonio Díaz Miguel más mediático, que era una figura, me atrevería a decir, de las celebrities del país. Lo vemos y comentamos. Está con nosotros también un hombre que sabe mucho del éxito y que lleva en lo suyo un montón de años realmente. Es caso insólito, es un entrenador. Fíjense ustedes con lo que vuelan los entrenadores. En este caso es de baloncesto y es Antonio Díaz Miguel. Buenas noches. Antonio Díaz Miguel. Seleccionador nacional de baloncesto. Buenas noches, Antonio. Antonio Díaz Miguel, seleccionador nacional de baloncesto, muy querido por todos nosotros y que le damos las gracias por estar aquí con el poco tiempo que tiene. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar estoy encantado de estar aquí porque todo el mundo sabe que todo lo que se relaciona con los niños para mí pues es una gran debilidad. Los niños son los que, y toda la juventud, son los que han impulsado el baloncesto y lo han puesto donde está ahora. El baloncesto español y mundial, sus tácticas, sus estrellas, su historia, la actualidad de los profesionales USA. Contado por Antonio Díaz Miguel. Todo lo que sé está en los artículos de Mi Baloncesto. Colecciónalos. Cada semana en tu kiosco, con el número 1 gratis, el número 2 y el reglamento. Antonio, el baloncesto, ahora ya la gente no se acuerda mucho, fue un gran espectáculo. ¿Qué opinas tú de este quinto puesto que ha obtenido la selección? ¿Cómo que la gente no se acuerda mucho? Me refiero ahora con el tiempo, en pleno verano. Además, si me tienes el equipo aquí, yo no sé cómo los has transformado también. Son ellas. No, ¿cómo son ellas? Mira, ahí está Fernando Martín, Fernando Pero ¿cómo Romay, han cambiado? Nacho Solozábal, lo que pasa es que es una maravilla, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Cómo lo habéis hecho? Oye, atiéndeme a mí, ¿eh? ¿Cómo lo habéis hecho? Ya lo sé, bueno, sí, ¿eh? Vale. A ti te dejo para el final, pues si te digo los piropos ahora. Antonio. Bien, pues este era algunas piezas, anuncios, apariciones en programas. Bristol, tú que eres una persona casi de la farándula, ¿cómo ves esa presencia, ¿no, de Díaz Miguel? Hombre, documentos gráficos de altísimo nivel, ¿no? Con Iñaki Cano, en el 1-2-3 con María Gómez Kem, los Gallifantes, haciendo bromas ahora un poco, no sé cómo se verían con esos nuevos 12 jugadores y guardando la traca final para la entrevistadora. Bueno, ahí el éxito que tuvo Díaz Miguel y el baloncesto también
hay que acolar las revistas Nuevo Básquet con todo lo que se habló, Gigantes. Es que fue un boom, como has dicho tú, culminado con tu nacimiento, ¿no? Que eso engloba que en ese 84-86 es como el boom del baloncesto. Entonces, bueno, Díaz Miguel comenzó a ser muy respetado, a lo mejor, y él también comenzó el inicio de creerse su propio personaje. Puede ser después de tantos años, una serie en que hablaremos ya cuando acabamos de sus años finales de la selección, hasta dónde derivó el tema con algunos delirios de posible grandeza o de pensar que sabía más de todo el mundo ya hacia el final de todo. Pero bueno, sí, es un tío que se movía muy bien en la farándula, buen físico, con esas gafas que ahora se están llevando otra vez, entonces hay que destacar que era un pionero y buenos trajes, tenía pinta de ser trajes Armani, me han parecido ver, parece que el documento tiene sus años. Bueno, de hecho, él tenía una empresa de confección y de diseño, o sea que poca broma con eso. Y ahí, en esos años, hablamos del Mundial 86, se consigue la 5ª plaza, se consigue la 4ª plaza en el Eurobásquet de 85, que parecía el momento ideal para realmente ser el oro. 4ª plaza en el 87, 8ª posición, se baja muchos peldaños en el 88. Es decir, aquí hay unos 4 años posteriores a las Olimpiadas de Los Ángeles que no se vuelven a llegar a los resultados previos. ¿Qué factores diríais que juegan ahí un papel importante, Sergio? Yo tengo claro uno, pero ¿qué te viene a ti a la cabeza? Pues yo, mira, justamente lo iba a decir. Todavía no me explico cómo con todo a favor, después de la Plata 84, como habéis comentado, salen nuevas revistas, salimos en la tele, se hacen canastas. Todo el mundo en Estudio Estadio los domingos a las 12 en la 2 veía el partido que se televisaba y al acabar el partido todo el mundo iba a las canastas que se habían puesto en la calle, que Colacao nos había puesto para el Mundial 86. Ocurre lo que ocurre. Yo no sé si, creo que Antonio Díaz Miguel se lo come el personaje. Al final creo que a él no sé qué le ocurre si pierde un poco el norte, jugadores que se retiran, bajas significativas. No sé qué ocurre. Yo todavía espero que alguien me lo explique y a ver si lo podéis hacer vosotros. ¿Qué es lo que pasa después del año 84 para que no lleguen o no sigan los éxitos porque teníamos todo a favor? Todo soplaba a nuestro favor. Bueno, yo he hecho ya una pequeña introducción antes. Llegar cuesta mucho, mantenerse más. En el deporte, los detalles muchas veces marcan las diferencias cuando hay igualdad. Y competiciones que se resuelven a partidos de eliminatoria única, por un lado tienes el factor respeto, que España se lo ganó, bien merecido, y por otro lado vamos a dar la vuelta a la tortilla. Selecciones como Checoslovaquia afrontan unos cuartos de final o unas semifinales del Europeo 85 sin nada que perder y mucho que ganar contra una selección confiada y te derrotan, porque son selecciones que tienen sus armas y sus argumentos. Entonces, digamos que España no supo o no encontró esa fórmula para ser realmente eficaz en el momento clave, el día D, en el momento adecuado. Entonces, eso le impidió, pues, en partidos claves, como por ejemplo contra Brasil en el Mundial 86, pues obtener esos triunfos que le hubieran dado la posibilidad de optar a cotas más altas. Pero repito que España ya estaba instalada en un peldaño casi de primer nivel con las grandes potencias y eso, por un lado, produjo un efecto favorecedor, pero por otro lado, produjo el efecto de que las demás selecciones ya afrontan los partidos contra ti pues con la tranquilidad y con la mentalidad y con la ilusión de derrotar a una de las grandes. Lo mismo que España hacía cuando logró derrotar a la Unión Soviética antes. No había que perder y mucho que ganar. Entonces, pues bueno, había a partido único, probablemente aquella selección soviética, si le juegas 5 partidos, te ganan 4, pero dio la casualidad que el concreto lo ganó España. Lo mismo ha podido suceder a Brasil, que le hemos derrotado en otros momentos, pero en el Mundial de España, justo el día que teníamos que ganar a Brasil, aquel día Oscar Smith, Brasil estuvo excelsa y España pues no tuvo las sensaciones correctas para ganar un partido que a priori todo el mundo daba por cómodo y garantizado. Es lo que marcan las grandes competiciones y sobre todo las grandes selecciones. O eres una selección absolutamente dominante y fiable, pero si eres una selección que está al mismo nivel de otras, puede suceder que pierdas. Yo creo que España fue irregular y se quedó, pues faltaron esos detallitos que te dan el estar o el no estar en las grandes ligas.
Para mí, la clave, como he dicho que la tenía muy clara, la voy a soltar y sin ni un rodeo. Para mí la baja de Corbalán es lo que marca el descenso competitivo, porque si bien Joe Llorente y Solozábal eran bases de primera, para mí Corbalán era el mejor base europeo en aquel momento. Él sigue jugando 4 años más, pero por tema de compatibilizar estudios con jugar en el Madrid, etcétera, etcétera, decide retirarse de la selección tras la medalla de plata. Y la prueba está en que van pasando otros bases, Vicente Gil, Orcega, Creus, Quimet Costa, para intentar reemplazarlo, y creo que no se llega a ese nivel. La otra clave, para mí secundaria, pero también igualmente importante, y que tiene que ver con lo que comentaba Pistol antes, es el hecho de que Fernando Martín se pierde el Eurobásquet de los 87, los Juegos Olímpicos del 88 y el Eurobásquet del 89 hasta su fallecimiento en diciembre del 89, por desavenencias con Díaz Miguel, algo que le pasará también a Montero en el futuro y que le sucederá también a algún otro jugador, con incluso algunas declaraciones fuera de lo que podríamos decir de lo normal, que ahora nos chocan mucho cuando ves algún titular de algún jugador refiriéndose al seleccionador. Sí, no, al final es confirmar lo que decís, porque me gusta escuchar a gente que sabe. También hay que poner en situación que lo que ha dicho Chus, llegar es fácil, mantenerse es complicado. Y en ese periodo donde se llega pero no se consigue medallas, recordamos que también emerge Grecia con el nacionalizado Nikos Galis, que era un jugador descomunal, un líder. Yugoslavia seguía siendo top, la URSS era top, Italia sabía competir en los momentos clave y España a lo mejor le faltó, teniendo líder Epi, la baja de Fernando Martín es clave, pero si le sumamos a la baja de nuestro cerebro, como era Corbalán, pues que en los partidos clave, como muy bien habéis dicho, son detalles, son canastas, y ahí es donde España, por desgracia, después de la plata del 84, pues no consigue dar ese extra. Pero claro, hay que poner en situación que es que las selecciones a nivel europeo se habían reforzado y estaban muchísimo nivel. Entonces, a un partido, Grecia, recordamos aquel Eurobásquet que gana, tumba a todo el mundo, con un hombre metiendo 35 puntos cada partido y con un delirio. Y poniendo el dedo en la llaga, España sí que se ganó el respeto, pero nunca ha tenido el respeto en el estatus de una URSS, una Yugoslavia, a nivel de burocracia. Eso hay que ponerlo también en situación, que en los partidos clave los arbitrajes nunca fueron a favor de España. Y Stankovic, la URSS, había mucha presión allí para que los equipos que tenían que estar estuvieran. Si no, no se entiende que una Grecia en su casa tumbe a Yugoslavia, tumbe a la Unión Soviética. Aparte de buen juego, había esas pequeñas ayudas que en partidos clave, unas faltas, una falta a nuestro jugador estrella, pues también pasan factura, y sumamos lo que hemos dicho todos, comiéndose al personaje. Tú no puedes engancharte con Fernando Martín cuando era clave para el buen hacer de la selección, y más nombres que faltaban. En estos años se van incorporando jugadores de nuevo muy, muy jóvenes a la selección. Pablo Laso con apenas 20 años, Juanón Morales con 18-19, Ferran Martínez con 18-19, Manolo Ayer, Quique Villalobos, es decir, van pasando nuevos jugadores. Y vamos a escuchar qué tenía que decir de eso otro amigo como es Ferran Martínez, que bueno, es un prototipo de pívot totalmente diferente, que lo mismo tuvo casi más importancia de inicio en la selección de la que tuvo también sobre todo en esos primeros años. Antonio Díaz Miguel fue clave en mi carrera deportiva. Me llevó a la selección con 17 años y la verdad es que tengo recuerdos buenísimos, tanto en los Juegos Olímpicos como los Campeonatos de Europa, Mundiales. Bueno, la verdad es que unos recuerdos buenísimos con él. Bueno, una de las anécdotas que recuerdo con más cariño es que, por ejemplo, cuando estábamos concentrados tanto en Zaragoza o en Mallorca antes de algún campeonato, algún preolímpico, pues nos levantábamos muy temprano, yo también con Quique Andreu y con algún jugador joven más, y nos llevaba a correr, pues por ejemplo, por el paseo de Palma de Mallorca junto con Paco Vinaburo. Entonces él siempre tenía mucho cuidado también de los jugadores jóvenes de la selección, y bueno, entrenábamos pues un poquito más de tiempo o de horas que el resto de los jugadores, porque quería que mejoráramos, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto con su ayudante Wayne Bravender, con el que hacíamos largas sesiones de tiros de gancho, pues bueno, la verdad es que siempre estaba ahí y bueno, siempre estaba pues muy encima.
Yo creo que esto ayudó también a mejorar la carrera deportiva de muchos de nosotros y la verdad es que le tenemos mucho aprecio y cariño. Argentina 90, 10ª plaza, se llega incluso a hablar de la destitución de Díaz Miguel. Ahí no se acaba de concretar, siguen entrando jóvenes, Antúnez, Herreros, Rafa Llofresa. Ese año no se puede contar con Epi, lesionado, y se consigue una medalla de bronce en el 91, ¿no, Sergio? Que parece que es como la primera vez desde Los Ángeles, tras 7 años, en que se ve un poquito de luz y que oye, que llegamos a las Olimpiadas, no estamos tan mal, ¿no? Como diría aquel. Sí, parece que se reconduce un poco la situación, porque cuando parecía que ya estaba todo perdido, los resultados lo dicen, no había nada, pues llega hasta este bronce de Roma, 91, que es la antesala de lo que todos esperamos, que siempre hemos pensado que había muy buen equipo, muy buenos jugadores, mucho talento, y que en el 92 era nuestro momento jugando en casa. Bueno, este bronce parecía casi iba a ser, pero yo creo que Antonio Díaz Miguel no encontró la segunda versión de lo que él venía buscando hasta la plata del 84, donde construyó el equipo a su imagen y semejanza, muchos jugadores ya retirados, muchos jóvenes que venían con mucho talento, pero él no acabó de dar con la tecla, con todos los problemas que hemos visto, que si la farándula, lesiones, jugadores retirados, el fallecimiento de Fernando. Y bueno, pues parecía que la cosa remontaba, pero lo peor estaba por llegar, como luego pudimos ver, y eran años de travesía, y yo creo que fue pues un oasis, ¿no? En medio del desierto, ese bronce del 91 de Roma. Con un arbitraje con el equipo local, Italia, que fue, si se me permite la expresión, un robo, a la altura de los de Stankovic, ¿no? Que mencionaba Pera, y que seguían surgiendo jóvenes. Silvano Bustos, Pep Cargol, Mike Hansen, Antonio Martín ya llevaba algunos años en la selección teniendo un papel muy importante, y llegamos al 92, que quizá obviamente es el final de la carrera de Díaz Miguel tras 27 años, pero que es un momento en que hay, por mencionarlo, la gente no tiene por qué saberlo, pero lo refrescamos. Hay una huelga de jugadores previa a las Olimpiadas por la inclusión del tercer extranjero en la Liga ACB. Se lesiona Ferran y no puede participar, siendo uno de los jugadores más importantes. Cargol se baja de la concentración. Montero no es convocado en la lista final. Juanan Morales lesionado. O sea, se produce ahí una especie de desastre de proporciones grandes que se acaban confirmando en la pista. Vamos a ver el vídeo que así lo retrata. Y a partir de ahí, si os parece, nos entretenemos un poquito en estas Olimpiadas de Barcelona 92, que para mí pues tendremos también a Esteban Gómez, el periodista, que nos hablará sobre ello, pero que fueron pues muy duras, todos sabiendo que veníamos de donde veníamos y con la ilusión que había, ¿no? Boquiabiertos al desmadre de estos últimos minutos del equipo español, que ha perdido ya 21 balones en este partido, que no ha conseguido ningún triple después de 9 intentos, que ha fallado 13 tiros libres de los 30 que ha intentado. Si tenemos en cuenta los 1 más 1, son muchos más los que ha desperdiciado, y realmente alucinados del espectáculo. Angola está ganando 22 puntos de ventaja sobre España. Tommy Llofresa falla el triple final, se queda con Seixao el balón. 63-83, el varapalo más duro que jamás ha recibido el baloncesto español, que ya solo puede jugar por las plazas del 9 al 12 en este torneo olímpico de Barcelona, que se juega en Badalona. La bronca con que es despedido el equipo español es apoteósica, y es quizás un buen momento para enviar un saludo a Solozábal, Montero, Cargol, Morales, Romay, Ferran Martínez e incluso al lesionado Martín. Pues Pedro Barte, que estuvo a las buenas, también estuvo a las malas, ¿no? Yo creo que este comentario final es duro y directo. Jesús, ¿qué recuerdas de ese evento? Bueno, a ver,
Yo ahora voy a hablar de mis sensaciones. No había gran expectativa sobre la participación de España, siempre te queda esa pequeña y remota esperanza de los milagros, pero la plantilla no invitaba a la esperanza de lograr grandes cosas. Ahora bien, yo creo que la derrota contra Angola fue ya el punto de inflexión negativo, de tocar el fondo. El por qué se produjo ese tipo de partido, bueno, daría para otro debate. Yo creo que la gente le da una importancia excesiva, sobre todo tal vez a la gente que no ha hecho deporte. Y a lo mejor el estado de ánimo de los jugadores, la concentración, esto lo podrían explicar mejor los propios afectados, ¿no? En aquel momento. Sí, es cierto que, repito, España no partía con grandes aspiraciones de medalla. Yo creo que el fracaso se tilda de tal por la clasificación final y por la manera de perder contra una selección absolutamente de nivel inferior como era Angola, y sobre todo porque te ganan de en tu propia pista. Pero bueno, estas cosas también forman parte de la historia del deporte. Sí, es cierto que yo os quería, no lo he comentado antes, pero España, con todas las bajas en la confección de plantilla, ya venía en un retroceso. Ya venía un retroceso generacional y sobre todo lo que tú has hablado antes, Kim, que me ha hecho reflexionar y además positivamente. Venía con falta de carácter competitivo, carácter ganador. Epi estaba en la Olimpiada 92 absolutamente destruido, muy renqueante, estaba formando muchos problemas de lesiones en Barcelona y era casi el último vestigio de esa generación del 59 y ese gran Corbalán que tú has hecho mención antes, que imprimían ese espíritu de saber estar en una pista para afrontar los partidos realmente capitales, ¿no? Donde realmente se decide, como decía el gran Ramón Tejeret, los hombres de los niños. Aquella generación del 92, con Herreros a la cabeza, me duele mucho decirlo, Adorado Villacampa, Rafa Chofresas, grandes jugadores todos, pero siempre penalizados por esa falta, a lo mejor esa pequeña carencia de gen competitivo para, en las grandes ocasiones, digamos, ofrecer la mejor versión posible para liderar los partidos. Y si a eso le añadimos carencias, pues evidentemente en el juego interior, pues de España no se podía hacer gran cosa, como así sucedió. Bueno, al final es lo que habéis dicho vosotros. Ya iba en involución lo de la selección, lo del bronce en el 91 fue como ese oasis que ha dicho Sergio. Pero yo creo, si se pudiera preguntar, está claro que la selección que quería llevar Díaz Miguel, seguro que no había 6 hombres que no hubiera llevado. Los llevó por las bajas y por las desavenencias con jugadores top. Yo creo que si Díaz Miguel no se le hubieran lesionado los 3-4 jugadores que habéis dicho y a lo mejor se hubiera bajado un poco del carro o hubiera intentado mediar con esos jugadores que hubieran aportado más, otra cara hubiera sido no mucho mejor, pero sí otra cara. Está claro que el angolazo, además con la gente gritando, gente que supongo que no es de baloncesto o que pensaba que aún era la selección del 84, pues tú no puedes estar animando a Angola a que te gane. No lo sé tampoco. Todo fue como algo muy raro. También los jugadores que estaban, les faltaba ese liderazgo. Yo creo que fue todo una concentración muy rara. O sea, esos meses previos no se pusieron hombres y no equipo, ¿sabéis? Al final, en una competición de este nivel, con la presión de jugar en España, a lo mejor la presión esa desmedida, que ya de los 80 a los 90 hemos dicho que le pasó factura, pues imaginarse pues jugar en casa. Siempre quedará ese partido contra el Dream Team, la broma entre Villacampa y Ofresa de yo me marco a Magic y yo a Jordan, pero yo creo que ellos, además de este detalle, les hubiera gustado competir de tú a tú contra la Croacia de Petrovic, otras selecciones que estaban allí para demostrar que pese a muchos problemas a nivel institucionales, dieron el do de pecho, como la Lituania y esos míticos trajes creados por la mítica banda de rock. Selecciones que sí que tenían ese gen competitivo y venían ahí a competir. Entonces, bueno, da más rabia y más pena pues que siendo en casa se fracasara de esta manera, que tampoco es un fracaso, es la demostración de que en ese momento España no estaba para competir contra las grandes selecciones. Yo, si me lo permitís, quiero hacer memoria de lo acontecido en los partidos. En la fase de grupos, nuestros grandes rivales eran Alemania y Croacia, sobre todo Alemania. Y en ambos partidos se compite el partido, pero evidentemente la escasez de efectivos y, pues evidentemente, la mayor capacidad individual con gente como Derek Skren, o evidentemente de Croacia, no te lo voy a comentar, hace que finalmente la balanza se decante. Es decir, ¿a dónde quiero ir a parar España? Lo que es la puesta en escena durante los partidos del torneo no fue mala. Fue competida, con derrotas finales, eso sí, pero dando un poco
por decirlo de una manera, lo máximo a lo que podía aspirar. El detonante de todo el escándalo, entre comillas, llamémoslo así, escándalo, es luego el perder de la manera que se perdió con Angola. Yo creo que si se llega a ganar Angola y se queda quinto o sexto de la Olimpiada, aquí paz y después cosas. No hubiera sucedido absolutamente nada. Yo creo que el detonante fue el angolazo que no hubo por dónde cogerlo. Pero la fase de grupos, más o menos, yo creo que el partido clave era el de Alemania, se perdió con Estados Unidos, se compitió con Alemania, se compite contra Croacia, más o menos todo en orden. Contra Angola nos llevamos a todos increíble. Y supongo que aquí se juntan varias cosas, ¿no? Lo que comentaba antes Pistol, de la posición que adopta Díaz Miguel tras el éxito de Los Ángeles, la no llegada de resultados, el desgaste de 27 años. El básquet pasó de ser un deporte minoritario a ser un deporte de masas, con todo lo que ello conlleva, lo bueno y también lo negativo, ¿no? Y claro, en ese momento Díaz Miguel es cesado de su cargo, pasará un año y pico hasta que vuelva a entrenar, lo hace de manera muy breve en Cantú, en Italia, en la Lega, tan solo 6 partidos, es cesado, deja de entrenar también un año y pico, vuelve a entrenar en Liga Femenina, que esto está olvidado en su biografía, pero consigue ser campeón de Liga y de Copa con el Pool Getafe y entra en el año 97 en el Hall of Fame de Springfield. Cuidado, entrar en el Hall of Fame del baloncesto en Estados Unidos para un extranjero en el año 97 era algo casi imposible. Él entra y da ese speech que lo podéis buscar en YouTube, que es un espectáculo, y al poco fallece en el año 2000. Entonces es bueno, un epílogo, podríamos decir, muy triste. Si os parece, escuchamos qué tiene que decir Esteban Gómez, que fue otro de los entrenadores de los periodistas que estuvieron al pie del cañón durante toda esta época desde Televisión Española, y a partir de ahí, si os parece, vamos a emitir un poco las conclusiones. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de vivir los 26 años de la carrera de Antonio Díaz Miguel al frente de la selección, tanto como aficionado como luego, posteriormente, como profesional de la información. Con él vivimos como simples aficionados a este maravilloso deporte los grandes años del Mundial de Cali y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, entre otros acontecimientos. Después vino, pues vamos a decirlo así, la fase de descenso de rendimiento de la selección, donde el talento de la generación del 59 no encontró un bloque de jugadores que pudieran mantener ese nivel de juego para llegar desgraciadamente a lo que fue el final de la etapa de Antonio. Yo creo que fue la más triste para un personaje como él, un auténtico pionero del básquet, una forma de decir adiós muy grata, en la que la selección en Barcelona 92 en los Juegos tuvo un rendimiento penoso y Antonio se fue con esa imagen mala que yo creo que es lo peor que vivió él en el mundo del básquet. Pues amarga despedida para un entrenador que, recordémoslo, medalla de plata olímpica, medalla de plata europea en 2 ocasiones, cuarta posición olímpica y cuarta posición del mundo, cuarta posición de Europa también en varias ocasiones, entrenador de Europa, mejor entrenador de Europa en el año 86, campeón de la Liga Femenina y de la Copa también de femenina con el Pool Getafe, como hemos dicho, miembro del Hall of Fame de Springfield, miembro del Salón de la Fama de la FIBA, miembro del Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto. Triste despedida, ¿no? Triste final para una figura con el palmarés que has leído, ¿no? Es una pena que se haya ido de esa forma sin que le hayamos rendido el tributo que se merecía. Yo creo que era una figura más valorada fuera, como se ha demostrado con el paso de los años, sobre todo en Estados Unidos, por su cantidad de viajes que hacía, pero que aquí no sé el por qué no acabó de encajar, no sé si con la sociedad, si con las instituciones, pero no se le acabó de dar para mí el mérito, porque creo que ha habido un antes y un después de Antonio Díaz Miguel en nuestro baloncesto. Luego es verdad que viene el talento y se invierte más en infraestructura, salen mejores jugadores, pero yo creo que sin Antonio no hubiésemos vivido, no estaríamos viviendo lo que hemos vivido. Y la pena es que se fuera de la manera que se fue, ya no como se le echó, de la manera que se le echó,
sino que se despidiera de este mundo sin que se le dijera realmente pues, el reconocimiento que yo creo que merecía de parte de todo el mundo, no solo de los aficionados, sino de las instituciones, del club, del mundo político, de todo el mundo. Se fue de una manera muy triste y es una pena porque no se le podrá ya decir pues, y reconocer el mérito a su labor durante 27 años al frente de la selección. Y luego en la parte técnica, porque el alma del juego nos enfocamos más en la parte técnica, ese legado, ¿no? Creo que nuestra manera metodológica de entender el baloncesto no bebe como otros países como de Europa del Este, donde es un entrenamiento aún más analítico, una manera de enfocar los partidos menos táctico. Creo que nosotros le debemos mucho, sin saberlo, a la manera que tuvo Díaz Miguel, que además fue profesor de la Escuela de Entrenadores y fue divulgando esa manera de practicar el baloncesto con más ritmo, con más presión a toda la cancha. Luego ya fue sublimado por otros entrenadores como Aito García Reneses, ¿no? Pero creo que tenemos mucho que deberle a él y que debemos recordarlo como toca y en parte por eso también estamos hoy aquí charlando de él. Jesús, tú en la parte técnica, ¿qué tienes que decir? Bueno, pues que evidentemente hemos repasado mucho su trayectoria, pero creo que es una parte importante destacar que como fuente de inspiración de entrenadores y de corrientes de estilo de juego, pues Díaz Miguel supuso una aportación vital en el básquet. Yo creo que, bueno, todas sus influencias americanas, todo lo que es el juego de pases, el passing game, el movimiento, el juego sin balón, la velocidad, el poco uso del bote para el rechazado de los contraataques, la imposición del juego colectivo por encima de las individualidades o las individualidades al servicio del juego colectivo, las triangulaciones, el uso de los bloqueos, fueron unas aportaciones que cuando él comenzó o cuando se empezó a introducir no era algo que se estilara mucho en el juego, que se desarrollaba en aquel momento, ¿no? Entonces, luego, posteriormente, muchos entrenadores fueron adaptando y haciéndose suyo cosas de su modelo que él asimismo también importó de Estados Unidos. Yo creo que siempre hablamos de grandes referentes del baloncesto en los clinics, como Ferrandiz, como Lolo Sainz, como Aito García Reneses, y yo creo que se infravalora la figura de Antonio Díaz Miguel como persona que implantó una forma de juego españolizada, por decirlo de una manera, adaptada a lo que es la cultura y el perfil del jugador nacional, que realmente con el decurso del tiempo, con diferentes modificaciones por parte de diferentes entrenadores de la escuela española, pues se ha ido arraigando, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso también estaría bien ponerlo en valor. El famoso juego del carretón de Aito García Reneses o de Serra, Antoni Serra, etcétera. Este juego ya lo importó de Estados Unidos. Aito Díaz Miguel, las defensas mixtas, esas cajas más uno sobre las estrellas de los rivales, o los Petrovic, o esas defensas alternativas, esas zonas 1-3-1, esas 2-3, esa combinación de recursos, esa riqueza táctica a la hora de plantear los partidos y de tender esas trampas que tan elogiadas son, por ejemplo, con el grandísimo Escariolo para derrotar a los adversarios. Pues esto ya lo ha hecho Díaz Miguel en su momento, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también es importante no solo ensalzar su figura como gestor y como persona que supo visualizar unas generaciones y, digamos, un desarrollo de carreras a nivel de combinado nacional, sino también como ejecutor de planes de juego estratégicos, bien preparados, un tipo de preparación física también diferente a lo que se hacía en la época, etcétera. Un estilo metodológico que en su momento fue rompedor, transgresor y que sirvió y abrió la puerta para que otros entrenadores exploraran y avanzaran y también crearan sus propios métodos y formas. De hecho, y perdonad antes de darle la palabra a Pera, yo que he tenido la posibilidad de ver mundo, baloncestísticamente hablando, ¿no? Pudiendo entrenar y pudiendo compartir FES con entrenadores de otras nacionalidades, cosas que a nosotros no sabemos de dónde nos vienen, pero que las consideramos normales, no son normales para otros países. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en Francia se entrena muy diferente de cómo lo hacemos nosotros, porque ellos bebieron de otros baloncestos, ¿no? Y desarrollaron el suyo propio. No diré ni mejor ni peor, yo tengo claro cuál es el que me gusta más y cuál es el que ha dado más resultados,
pero lo que está claro es que directa o indirectamente una buena parte es el legado de Díaz Miguel, ¿no? Pistol. Bueno, poco más que añadir después de la opinión del Sanedrín y la disertación espectacular de mi gran compañero y amigo Chus. Pero bueno, al final es lo que dice Sergio. No sé si es problema de idiosincrasia española la dificultad que tenemos de saber retirar o valorar a los mitos, a los jugadores, a todas esas personas que han ayudado. Nos pasa con jugadores que se han retirado, no sabemos cómo hacerles ese homenaje. Que Díaz Miguel se le compare por el oro de Los Ángeles es importante, pero no al mismo nivel de Angola, y la gente lo recuerda también por el angolazo y no se da cuenta de esos 30 años, de ese legado a nivel baloncesto que hizo que España, de ser un país normal, tirando a medio, que por la fisonomía que tienen los españoles en esa época, pues pudiera competir de tú a tú, como hemos comentado en este programa, con selecciones con otro tipo de físico. Entonces, me sabe mal que una persona con tanta importancia en el deporte que nosotros amamos, como es el baloncesto, pues tenga su sitio en el Hall of Fame, que ya sabemos lo difícil que es entrar, por lo que hemos dicho, pionero, voice in inglés, demuestro interés, que al final eso lo valoran mucho los americanos, pues que tenga ese premio y aquí esté como encubierto. Y si tú hablas con gente, si es de baloncesto lo conocen, pero la gente que no es tan de baloncesto, le hables de Díaz Miguel y a lo mejor ni lo conoce. Y creo que España tendría que hacer reportajes, recordar cada X tiempo, pues, o hacer un memorial, pero poner en situación personajes que han ayudado a la evolución del baloncesto. Y creo que Díaz Miguel, por todo lo que hemos comentado en este programa, es que es más que merecido ese homenaje y esa recuperación de los recuerdos, porque al final pasamos de no ser nada a competir contra los mejores y a ganarlos. Entonces, creo que eso es valor suyo. Pues bueno, creo que parte del espíritu de este episodio especial del Alma del Juego, con este crossover con Campo Atrás, ha cumplido ese objetivo, al menos por nosotros no quedará, ¿no? Como amantes del baloncesto y como amantes también de la parcela técnica. Así que solo me queda agradeceros. Si os parece, voy uno por uno. Sergio, agradecidísimo de haber compartido contigo otro rato de baloncesto y de recuerdos. Pues nada, muchas gracias. Y la verdad es que me voy con más conocimientos de lo que he empezado hace 2 horas. Eso lo puedo asegurar. Bueno, 2 horas lo editaremos, quedará menos para los oyentes, pero sí, llevamos unas 2 horas y varias semanas trabajando con material desclasificado. Jesús, encantado de haberte tenido también aquí con tus pinceladas técnicas también. Un placer. Nada, darte a ti las gracias. Es un placer, evidentemente, compartir con vosotros y con los amigos Sergio y Pistol, y sobre todo un placer oírte hablar aquí también de baloncesto y de anécdotas. Y nada, aquí me tenéis para lo que sea falta en un futuro. Y nada, para acabar, no menos importante, Pere Soler, Pistol, muchas gracias por tu intervención. Un placer, como siempre, compartir momentos contigo. Mi gemelo, como nos llaman en todos sitios, que nos comparan, y eso es para mí lo mejor que me pueden decir. Ojalá fuera a nivel de cosas técnicas. Y nada, un placer compartir con mi equipo de Campo Atrás, pues más momentos de baloncesto y entre la realidad, las bromas, hacer un programa ameno y que la gente lo disfrute. Sergio. Sí, no, solo para despedir, queda demostrado que Campo Atrás sabe hacer programas serios y no solamente llevar el cachondeo por bandera. Creo que si nos lo proponemos somos capaces. Y en este caso nos hemos portado demasiado bien. Muy bien, diría yo. No, muy bien, muy bien. Además, sin tomas falsas, todo de una tacada, solo editaremos 4 cositas, pero nada, chicos, agradecidos, y a la gente que nos ha estado escuchando aquí, esperando que os quedéis también con este legado, que creo que es muy importante y que la suerte nos da que podemos visitarlo una y otra vez gracias a estas tecnologías. Así que nada, hasta la próxima y que vaya muy bien. Saludo. Adiós. Vaya bien. Chao.